Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar la palabra hoy. Es un privilegio bien hermoso, bien grande. Doy gracias a Dios. Doy gracias a mis pastores, a mis coberturas, por este privilegio que me han dado para predicar su bendita palabra. Vamos a entrar en materia, vamos a orar. Amén. Bendito Dios y Padre, amado Rey Jehová. En esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos por esta bendición tan preciosa de hoy, Señor, poder predicar tu bendita palabra, Señor. Pongo en ti, Señor, todo mi ser, todo mi espíritu, toda mi alma, Señor. Que sean tus palabras, Señor, en mi boca, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor, que me des una palabra apostólica, evangelística, magistral, pastoral, Señor, y que todo, Señor, salga de acuerdo a tu bendita palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, un saludo, hermanos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la soberbia y lo que antecede a la soberbia, que es la humildad. Amén. Y para eso tendríamos que mirar primero que todo la definición de cada una de estas dos palabras. Amén. Primero vamos a comenzar con la soberbia. Y esta palabra la podemos definir como un deseo o pretensión de superioridad sobre los demás. Además de esto, hay un rechazo de la persona que es soberbia, hay un rechazo a Dios, un rechazo de sometimiento a Dios. Amén. Y una excesiva elevación y grandeza inmoral del alma o inmoderada. Y se define como un apetito desordenado de la propia excelencia. Y también lo podemos tomar como una pretensión de autosuficiencia y autoexaltación, y es un estado opuesto a la humildad. Amén. La persona que es soberbia, note esto, no reconoce su dependencia como criatura del Creador o de nuestro Creador, que es Dios, ni la mutua dependencia de sus semejantes. Amén. Una persona soberbia no se sujeta a nada ni a nadie. ¿Se acuerda del juez injusto? Que él decía que él no tenía temor a Dios, que no le temía a Dios. Es una persona que es soberbia. Ahí podemos ver en la palabra. Y podemos ver que la soberbia tiene algunos efectos, como por ejemplo, primero vamos a mencionar 9 cosas que traen la soberbia. Lo primero es que es odiosa al Señor y a los hombres. Amén. Es decir, que hay un rechazo total de la sociedad cuando una persona toma esta actitud. Usted puede ver que cuando una persona es soberbia, hay un rechazo de mucha gente. O sea, mucha gente ve a esa persona y va a decir, no, qué pereza ese man. A ese man no se le puede hablar, a esa mujer no se le puede hablar. ¿Por qué? Porque hay soberbia en esa persona. Entonces hay un rechazo de la sociedad hacia esa persona. Entonces esto es delicado, amén. Amén, hermano. Lo segundo, es también algo ridículo en el hombre, que debemos reconocer que somos polvo y ceniza. Sí, hermano, yo digo una cosa, ¿de qué nos las picamos si somos polvo? Dice la palabra que solamente Dios lo que mira es el interior, o sea, lo que hay en nuestro corazón. Amén. Acuérdese que cuando fueron a ungir al rey David, amén, miremos que empezaron a salir todos estos personajes, pero los iban rechazando. No, este no es. ¿Por qué? Porque Dios veía la altivez o de pronto la soberbia en muchos de los hijos o los hermanos de David. Amén. Entonces, miremos que esto es algo delicado. Lo tercero, existe el vanidoso que ambiciona honores. ¿Se acuerda de Mateo 23? En Mateo 23 dice la palabra que aquellos fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés
Y miremos cómo, ¿para qué? Para mostrarse. Dice la palabra que ellos escogían las primeras sillas para mostrarse y la ostentosidad que ellos tenían. Y entonces mire Jesús cómo los criticaba porque hacían todas estas obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Esto es soberbia. Amén, hermano. Es que existe soberbia que aspira a la grandeza, a veces de orden espiritual. Lo quinto, el soberbio que envidia a los otros. Ojo con esto, acordémonos que lo que dice la palabra en Gálatas 5:26. Si quiere, vaya a la palabra, o si quiere, para que vamos avanzando, lo anota y luego lo estudia en su casa. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Lo sexto es: el soberbio es insolente y de mirada altiva. Mire que el proverbio 21:24 dice: el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Lo séptimo es el rico arrogante que hace ostentación de su lujo y al que su riqueza lo hace presuntuoso. Aquí podemos ver o podemos colocar un ejemplo de aquel rico, ¿se acuerda de Mateo 19:21? Que el Señor se encuentra con él y este hombre se dirige al Señor y le dice: Señor, ¿qué hago para heredar el reino? Entonces el Señor le dice: los mandamientos sabes, sí, los mandamientos los guardo. Te falta otra cosa. Vende todo lo, como que si el Señor hubiera sabido que esta persona era rica, porque el Señor le dice: vende todo lo. Y dice la palabra que este hombre se entristeció. Entonces, ¿qué pasa ahí? Despreció el llamamiento o la salvación del Señor, el llamado que el Señor le hizo. ¿Esto qué? Esto es soberbia, hermano. Lo octavo es el fariseo que confía en su pretendencia jurídica y justicia y desprecia a los demás. Acuérdese que del fariseo y el publicano, que dice la palabra en Lucas 18, que miramos que uno dándose cepillo, ¿cuál era? El fariseo. Decía el fariseo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno. Amén. Miremos que esta persona se estaba envaneciendo, había soberbia en él. Pero mire que está la otra parte, lo que antecede a la soberbia, es la humildad, y es la parte del publicano. El publicano dice: y el otro, dice la palabra, que no quería ni aún levantar su mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Esto es un acto de humildad. Ahí podemos ver las dos etapas, la soberbia y la humildad. Y la novena es que finalmente se halla el soberbio que rechaza toda dependencia y pretende ser igual a Dios. Miremos cómo la soberbia fue, entonces por esto miremos cómo la soberbia, por este último que estamos viendo, cómo fue arrojado Satanás del cielo y fue este mismo quien transmitió esta soberbia al Edén. Y es este mismo el que llevó al hombre a la soberbia, haciendo que cada día el hombre quiera alcanzar una superioridad y un dominio sobre sus semejantes. Amén. Y lo más triste es que nosotros, pueblo de Dios, como cristianos, muchas veces hemos caído en este error. Amén. Muchas veces hemos caído en el error de la soberbia. O sea, aquí estamos hablando de cristianos, porque la gente, estoy hablando para el cristiano, porque el hombre de afuera, pues en ellos hay soberbia. La palabra dice que en últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque hay soberbia. Amén. Estoy hablando, el Señor está hoy hablándole al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Entonces vamos a mirar a través de la palabra lo que le pasó a Luz Bella por esta soberbia, que llenó su corazón y mire todo lo que pasó. Vamos a Ezequiel 28:12, acompáñenme allí, hermano. Dice la palabra: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Yo me puse a mirar otra versión que me gusta mucho, es la versión Biblia del lenguaje sencillo. Vamos a leerlo. Dice la misma profecía: Ezequiel, entona un canto fúnebre por el rey de Tiro. Dile, de mi parte, lo siguiente: tú, rey de Tiro, eras perfecto en toda tu sabiduría y tu belleza no tenía comparación. Vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro, y desde el día de tu nacimiento, estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Desde el día en que naciste te habías portado bien, oiga bien, pero un día mostraste tu maldad, tu soberbia. Amén. En los muchos negocios que hacías llegaste a ser muy violento. Por el ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza. Mire que la belleza, oiga, la belleza es peligrosa porque la belleza te envanece, te pone soberbio. Eras tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Amén. Fueron tantas tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. Por eso hice que de tu interior brotara un fuego que te quemará. Las naciones te conocían y que antes te admiraban, hoy se quedan impresionadas al verte por el suelo convertido ya en cenizas. Eres motivo de espanto. Sí. Entonces vamos a ver unas cositas en este texto y vamos a aplicarlo a la soberbia. Entonces miramos todos los privilegios que tenía Luzbella, que pasó a ser Satanás. Dice que lo primero, sello de la perfección. Amén. Parece que este sello, esta creación era el sello de la calidad o control de calidad, llamémoslo así. Como que nada se aprobaba si él no daba el aval. Amén. Sello de la perfección. Sigue diciendo, lleno de sabiduría. Y el significado de sabiduría es ciencia, conocimiento, entendimiento, prudencia. Y me llama la atención uno de los significados de esta palabra y es la prudencia. Es uno de los significados. Lo que quiere decir que a la sabiduría hay que aplicarle la prudencia. Eso fue lo que pidió, esa cuerda de Salomón. Le pidió a Dios sabiduría para guiar a su pueblo. Amén. Amén. Y fue precisamente lo que Dios le dio sabiduría y prudencia. Eso fue lo que no aplicó Luzbella, no le aplicó la prudencia, se llenó de soberbia y cometió todos estos errores. Sigue diciendo, y acabado de hermosura. ¿Qué dijo Luzbella? Como yo, no hay otro. Se le subió el ego. Muchas veces a nosotros el ego se nos va subiendo. Y terminó queriendo ser igual a Dios, por lo que la soberbia tomó su corazón. Entonces, cuando acabado de hermosura, miraba yo esto de acabado de hermosura y me dio risa, porque me vino un pensamiento o rema.
Y es que a muchos de nosotros no nos acabaron. Amén, hermano. Muchos quedamos como ahí medio hermositos, medio hermositos. Ahí estoy yo, amén. Bueno, mire hermano, miremos los otros privilegios que tenía Luz Bella, aparte de estos que le acabo de mencionar. Las vestiduras eran de piedras preciosas. En el día de su creación sonaron tamboriles y flautas. Lo pusieron, otra de las cosas, lo pusieron en el santo monte de Dios. Dice, sobre las piedras de fuego se paseaba y después le dieron ¿qué? Después le dieron con las piedras. Amén. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero mire lo que pasó, por cuanto la soberbia entró en su corazón. Dice que fue lleno de iniquidad y pecó. Amén. Y el significado de esta palabra de la palabra iniquidad es maldad, pecado, prevaricación, transgresión, y también quiere decir desviarse del camino. Amén. Eso muchas veces nos puede pasar a nosotros, que por todas estas cosas podemos fácilmente desviarnos del camino de Dios. Peligroso esto, hermano, amén. Miremos otro significado, y este sí me pareció tremendo. Dice que pecar con conocimiento y sin arrepentimiento constantemente. Y esto me preocupa porque ¿cuántas veces nosotros pecamos sabiendo la consecuencia de las cosas? Y sin embargo, lo hacemos. Y no solo una vez, constantemente. Analicemos esto, hermano, que muchas veces entramos nosotros en estas cosas. Por eso, bendito Dios por la palabra, porque la palabra es un espejo. Nos deja ver muchos errores que cometieron siervos de Dios o creaciones de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores y mediante o a través de la luz de la palabra aprendamos todas estas cositas. Otra de las cosas dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y su significado es elevar, enaltecer. Uno de los significados es elevar, subir. Por eso le pasó, miren lo que le pasó lo que le pasó, dice en Mateo 23:12, lo que le pasó a este ser. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Otra cosita, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Con la multitud de tus maldades y con tu iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y el significado de corromper es contaminar, pervertir, profanar, alterar, trastocar, echar a perder, depravar, dañar, pudrir, sobornar a alguien. Y la que más me llamó la atención es la que dice que oler mal. Amén. Este es uno de los significados que más me llamó la atención, porque muchas veces el pecado hace que olamos mal. Nos hace oler mal el pecado. Amén. Entonces se da cuenta, hermano, que cada una de estas cosas nos puede estar pasando a nosotros cuando dejamos que la soberbia tome nuestros corazones. No podemos dejar que esto pase. Esto es algo muy delicado, dejar que este sentimiento entre en nuestras vidas. Este sentimiento de la soberbia. Miremos otra cosa, y es que la soberbia es la preferencia del hombre pagano. Amén. Y ellos creen que esto los hace superhombres o superiores. Y la persona soberbia reacciona con agresividad. ¿Lo han notado? Una persona que es soberbia, no, ¿para dónde va? Amén. ¿Y qué? Y se va apartando de ellos la compasión y la ayuda a los débiles. Y déjeme decirle, amado hermano, que la soberbia es algo que es muy aborrecido. La palabra dice que Dios aborrece al soberbio. Amén. Pero el que se humilla, dice, será exaltado. ¿Por quién? Por Dios. Y esto conduce al más desastroso de los fines, que es la condenación de nuestra. Nos apartamos de este pecado. Amén. Mire que esto fue precisamente lo que le pasó a Luz Bella. ¿Qué pasó? Lo sacaron de allá. ¿Por qué? Porque se volvió soberbio, porque quiso ser igual a Dios. Es por eso que dice la palabra en Malaquías 4:1. Si quiere lo busca ahí. Amén. Para que lo leamos. Dice la palabra: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, ¿a quién? A nosotros, los humildes, amén. Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis como becerros de la manada. Ahora miremos lo opuesto a la humildad, a la soberbia, que es la humildad. Y la definición es aquella actitud que reconoce, en primer lugar, que es creación de Dios, que es todo lo contrario al orgullo. Amén. Usted reconoce que es creación de Dios. Creación no, hijo de Dios, llamémoslo más bien así, porque creaciones hay muchas, pero reconozcamos que somos hijos de Dios. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, primeramente. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo y se humilla delante de Dios. Amén. Es por eso que dice la palabra en Efesios 4:2, con toda humildad y con mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia y amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, hermano. Hermano, miremos este ejemplo de humildad. Vamos a ver un ejemplo de humildad y creo que es el mayor ejemplo registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y mire que es un ejemplo de humildad bien precioso. Pues siendo Dios de gloria, se humilló asumiendo una naturaleza humana. Amén. Fue maltratado y no se defendió. Dice la palabra en Isaías 53:7. Vamos a leerlo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ahí en esa palabra, cuando yo leía esto, cuando dice que como escondimos de él su rostro, hubo soberbia en ellos, pero ahí veníamos nosotros en los lomos de ellos. Amén. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces mire el ejemplo más grande de humildad, nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece, hermano? Él sufrió hasta la sangre, dice la palabra, y por ese acto de humildad, de humillarse hasta lo sumo, fue exaltado. Vamos a leer Filipenses 2:3. Dice allí la palabra: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Amén. Lo que decíamos ahora, el soberbio solamente es el yo, pero el que es humilde mira el servir a otras personas. Haya pues, sigue diciendo la palabra, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces mire cómo el Señor,
cuando hizo este acto de Isaías 53, ¿qué pasó? Tuvo un premio, lo exaltó, él se humilló hasta lo sumo, pero por nosotros, no porque él le plació eso, es por nosotros lo que lo hizo, pero el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Ahora le pregunto, ¿quién de nosotros ha sufrido hasta la sangre para que en vuestras vidas haya tanta soberbia como para no perdonar a los humildes, o a una persona, un hermano, un esposo, una esposa? Amén. ¿Quién ha sufrido hasta la sangre para que haya soberbia en nuestros corazones y en nuestras vidas? Amén. Yo digo pues que nadie, amén. Ahora miremos que Jesús estaba en una circunstancia bastante difícil, siendo maltratado. ¿Y qué hizo él? Maldecir, no. ¿Cierto, hermano, que no? Lo que hizo fue pedir perdón por ellos. Cuando porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora, yo le pregunto a usted, y a mí mismo me pregunto, ¿que le pase la catapila entonces a aquel que me hace mal o que le hace mal a mi familia? No. O de pronto hay tan siquiera un poco de humildad cuando te maltratan o cuando maltratan un ser querido tuyo. Amén. ¿O qué? O que le pasen la catapila o simplemente pides perdón. Yo digo una cosa, hermano, yo sé que es difícil, o sea, yo sé que es difícil pedir perdón, amén, es difícil y eso es algo que a muchos de nosotros se nos dificulta, el pedir perdón, muchas veces la soberbia, por eso estamos hablando de la soberbia no nos deja pedir perdón. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que él fue el que me hizo, que venga y me pida perdón. No, hay que hacerlo, hermano, amén, porque dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, amén. Y yo creo que es más bendecido el que se humilla y pide perdón, amén. Es por eso que dice la palabra en Salmos 147:6, dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, amén. Miremos que la palabra de Dios es un manual, por eso les decía ahora, es un manual, es un espejo que nos enseña todas las facetas de nuestra vida. ¿La estamos leyendo o estamos aprendiendo estamos aprendiendo cada día de ellas? ¿O la soberbia no me deja? Ahí le dejo esa inquietud, hermano. Miremos que Jesús decía en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Jesús dice esta palabra que hallaréis descanso, quiere decir que la soberbia es un yugo no es el yugo de Jesús, es un yugo que yo mismo me lo creo. Y ese yugo me somete. Entonces ese yugo no me deja avanzar. Amén. Por eso dice, lleva mi yugo, porque es fácil. El yugo de Jesucristo es fácil, porque ligera es la carga. Amén, con él. Lo que él quería decir es que estudiemos la palabra de Dios. Amén. Escudriñemos. ¿Para qué? Para que reine la humildad y la tolerancia en nosotros. Es que si nosotros no cogemos la palabra, hermano, fácilmente vamos a caer en el día a día de la gente, digamos, de afuera. Porque es que la palabra la que como que te nivela, te baja, te da humildad. Amén. Te da mansedumbre, la palabra. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Ver en el primer libro de Samuel 25. Vamos allá. Amén, hermano. Dice la palabra en el primer libro de Samuel 25:1, y dice que después de haberse muerto Samuel, se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón narra la palabra que había un hombre muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y que su nombre era Nabal. Que entre otras cosas, significado de este nombre quiere decir tonto, insensato y sin sentido. Mire pues, ¿cómo le parece que este hombre, el significado es algo cardíaco? Y sigue diciendo la palabra que este hombre era duro y de malas obras. Y que para acabar de ajustar, este hombre era del linaje de Caleb, que quiere decir perro y cuervo.
No le pasó nada a Nabal, qué genética tan brava. Es por eso que este hombre, yo creo que por eso es que este hombre era tan tremendo. Bueno, pero sigamos. Dice que cuando David se dio cuenta que Nabal esquilaba sus ovejas, David envió a sus siervos a que saludasen a Nabal. Y David les dijo a sus siervos que saludasen así, les dio recomendaciones. Dice, sea paz a ti y paz a tu familia y a todo cuanto tienes. Pero analicemos algo bien importante aquí, y es que miremos que siendo David rey, se dirige a Nabal de una manera respetuosa. Amén. Y esta palabra paz que David se refiere, uno de sus significados quiere decir hermano mío. Amén. Bueno, pero sigue diciendo la palabra que David le mandó también a decir a Nabal que sus pastores habían estado con nosotros y los tratamos muy bien. Es más, David le dice, pregúntele a ellos y que nada les faltó. Amén. Y espero que estos mis siervos hallen gracia delante de ti, Nabal. Te ruego que les des de lo que tengas a tu mano y a tu hijo David. Entonces, estos siervos, cuando llegaron a donde Nabal, con las recomendaciones que David les dio, contaron a este lo dicho por su rey David y callaron. Ahora miremos lo que responde un hombre con soberbia en su corazón y arrogancia. Dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis hombres y darla a otros hombres que no sé de dónde vienen. Ahora miremos algo en este pasaje, y si analizamos un poco, este hombre sí sabía quién era David, porque dijo, ¿quién es David? ¿Por qué? Porque se refirió a los siervos de David y se refirió a su padre Isaí con nombre propio, o sea que sí sabía quién era David. Lo que pasaba es que en este hombre había soberbia en su corazón, debido a la riqueza, a sus riquezas y a sus posesiones, y se creyó muy autosuficiente. Amén. Y creyó que no necesitaría de nada ni de nadie en ningún momento. Muchas veces nos pasa lo mismo cuando estamos bien, cuando tenemos buena estabilidad económica, estamos bien en la parte económica, con trabajo, que hay bastantes cosas en nosotros buenas. Muchas veces pasa esto, hay soberbia en nuestras vidas, amén. Y esto es peligroso, amén. Tanta posesión y tanta riqueza de este mundo, eso es peligroso para nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que aparta tu mirada de las cosas de Dios y crees que si tienes dinero, lo tienes todo, y no es así, hermano. El dinero solo nos calma los nervios cuando comenzamos a gastarlo, amén. Pero verdaderamente creo yo que lo que nos llena es Dios, porque es la palabra que Dios lo llena todo, amén. Miremos otra cosa, y es que a Nabal fue descortés, porque David atendió a sus siervos con amabilidad, amén, y con humildad. Y quiero hacer un paréntesis acá sobre esto, porque ¿cuántos de nosotros hemos actuado de igual forma, así como Nabal? Porque muchas veces queremos pasar por encima, o hemos pasado por encima de nuestros hermanos, creyendo que nuestras posesiones o estrato social está por encima de todos, y no es así, hermano. Hasta creemos que no necesitamos de Dios muchas veces. Y recuerde, hermano, que la palabra dice en Proverbios 13:9, dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué logró Nabal con esto? Dice la palabra que David se enojó mucho y propuso en su corazón matar a Nabal. Amén, tremendo. No en vano dice la palabra en el Proverbio 13, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Pero aquí viene la otra parte, y es lo contrario a la soberbia, y es la humildad, y podemos ver cómo nos narra la palabra, como uno de los criados de Abigail, uno de los criados de Nabal, avisó a Abigail, esposa de Nabal, que debido a la soberbia de su esposo, no al recibir a los siervos de David, el rey pretendía matarlos. Y mire lo que hace una mujer sabia y humilde.
que entre otras cosas este nombre de Abigail quiere decir mujer del regocijo y regocijo del Padre. Dice la palabra que esta mujer tomó pan, vino, ovejas, grano, uvas pasas, y montó todo esto en un asno y dijo a sus criados que fueran delante de ella, que ella los guiaría. Amén. Todo esto lo hizo en secreto de su esposo, porque ella sabía que si su esposo se daría cuenta, no se lo permitiría, debido a su soberbia. Ella sabía qué clase de esposo tenía. Entonces, por eso ella hizo esto en secreto, una mujer sabia. Y además de ello, ella fue sabia porque ella sabía que si David venía a matar a su esposo, también la mataría a ella y a su descendencia. Amén. Y mire lo que hace una mujer cuando vio a David, lo que hace esta mujer. Dice, se bajó prontamente del asno, se arrojó a sus pies, se humilló y le dijo al rey que no hiciera caso de las palabras de su esposo, porque era un hombre perverso y que la insensatez estaba con él. Y que le rogaba al rey David que no derramara sangre por su propia cuenta. Amén. Le pidió que por favor recibiera su presente y se lo diera a sus hombres. Entonces miremos, hermanos, cómo esta mujer, con sabiduría y humildad, evitó ¿qué? Una catástrofe para su hogar. Amén. Y también en la vida de David, porque ella le dice que en algún momento de su vida no tendría motivo de remordimiento. Amén. Por haber derramado sangre sin causa y por haberse vengado por sí mismo. Entonces vemos cómo la humildad de esta mujer la hace merecedora de ser llamada por el rey David y más tarde hacerla su esposa. Es por eso que dice la palabra en Proverbios 31:10. Vamos allá y vamos a leerlo. Proverbios 31:10. Dice la palabra en Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca la lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Entonces la palabra de Dios también nos dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén. Pero la que es necia, con sus manos la destruye. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios, de lo que es la soberbia. Miremos otro ejemplo y lo podemos ver en el libro de Esther. Amén. Y dice la palabra que había un personaje llamado Amán. Amén. Mano derecha del rey Asuero. Y dice la palabra como este hombre quiso conspirar en contra del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos. Por el simple bloqueo no se arrodillaba ante él. Y dice la palabra que denunciaron este hecho los eunucos del rey ante Amán, porque Mardoqueo se mantenía a la puerta de la entrada del palacio y cuando entraba Amán, él no se inclinaba ante él. Entonces cogió una soberbia por eso. Entonces, para ver si mantenía firmeza ante su fe. Y este acontecimiento hizo que Amán se llenara de ira en contra de Mardoqueo y en contra del pueblo de Dios. Amén. Y propuso en su corazón destruir al pueblo de Dios. Entonces, miremos que en ese momento comenzó la soberbia de Amán y se aprovechó de esto porque tenía el apoyo del rey. En ese momento, él tenía el apoyo del rey. Porque si nos acordamos unos capítulos atrás, el rey ya lo había exaltado o lo había engrandecido y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, hermano, para hablar un poco de lo peligroso que es tener poder o cuando te delegan poder en un cargo, ya sea en un trabajo o en la iglesia. ¿Qué pasa? Que nos aprovechamos de esto y muchas veces procedemos de la misma manera o de la misma forma y queremos pasar por encima de la gente por el mero hecho de tener un cargo, sin darnos cuenta de que podemos entrar o estar hiriendo a otras personas. Muchas veces hacemos eso y de pronto no nos damos cuenta.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esos cargos. Cuando te dan un cargo en la iglesia o en el trabajo, hay que saber canalizar eso. Amén. Hay que pedirle sabiduría a Dios, pedir sabiduría. Amén. No soberbia, humildad. Amén. Hermanos, tenemos que saber canalizar eso porque nos puede estar pasando lo mismo, así como le pasó a Amán, que se engrandeció en su soberbia, amén, y terminó muerto en su propia horca, dice la palabra. Entonces miremos que la soberbia no se combate con soberbia, sino con súplica, oración, intercesión y humildad, amén. Porque mire lo que hizo Mardoqueo. Vamos a parafrasearlo. Mardoqueo avisó a la reina de todo lo que Amán había conspirado contra el pueblo de Dios. Y además Amán había ofrecido al rey cierta cantidad de joyas para los tesoros del rey a cambio de la destrucción, o que firmara ese edicto para destruir y acabar con los judíos. Y le encargó a Esther que fuese ante el rey Mardoqueo y a suplicarle y a interceder delante de su pueblo o por su pueblo. Esto es tremendo, hermano, porque aquí podemos ver la humildad de Mardoqueo, porque Mardoqueo fácilmente pudo haber pedido juicio para Amán, aprovechando de que Esther era familiar suyo y que era reina, que estaba al lado del rey. Y miremos lo que él pidió, fue que intercesión. Y miremos cómo todo el pueblo judío entró en oración y ayuno por 3 días, dice la palabra. Amén. Es por eso que el Proverbio 12:12, la versión Dios habla hoy, dice: vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar, interceder, no pedir juicio. Amén. No dejar que la soberbia entre en nosotros. Porque podemos ver como en el capítulo 6 de Esther, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Y mire lo que recibe Mardoqueo. Le dan vestido real, o sea, cobertura. Amén. El caballo en el cual el rey cabalgaba, le dan la corona, y dice la palabra que fue sacado por la plaza de la ciudad. ¿Y todo esto qué? Por su humildad. Amén. Entonces, para terminar, porque, amado, quise tocar este tema. Yo pienso que la soberbia se está apoderando mucho del pueblo de Dios. Y legalmente estamos siendo influenciados por ella. Amén. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? No nos vamos muy lejos. Miremoslo en nuestras casas, con nuestras esposas o esposos. ¿Pides fácilmente perdón? ¿O te da lo mismo estar con tu pareja varios días enojado y no pedir perdón? Ahí nos damos. Y si esto pasa en los hogares, amén, con los que amamos, ¿qué será fuera de la casa? Con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos en la fe, amén. Recordemos, hermano, que la soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. La soberbia es ridícula en el hombre. La soberbia es vanidosa y ambiciosa. Es envidiosa, es insolente, es arrogante, desprecia a los demás, rechaza toda la dependencia de Dios. La soberbia llena de iniquidad tu corazón, enaltece tu corazón. La soberbia te hace oler mal. Amén. Mire todo lo que trae la soberbia. Vamos a leer, voy a leerle unos proverbios de lo que es soberbia. Amén. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 13:10 dice la palabra: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El Proverbio 14:3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Hermanos, y termino con esto, que yo cada que leo este capítulo me causa admiración las palabras de este hombre, que era muy soberbio y a la final comprobó que al final no somos nada, porque Dios es el que domina todo. Entonces digo yo, ¿para qué tanta soberbia si a la final no somos nada? Amén.
Vamos a leerlo, Daniel 4:34. Aquí está hablando Nabucodonosor. Mire lo que dice este hombre, que era un hombre poderoso. En ese tiempo era un hombre muy poderoso. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Amén. ¿O no amén, hermano? Amén. Amén. ¿Qué le pareció esto tan tremendo? La soberbia. Es algo bien, una palabra bien gruesa, que tenemos que sacarla. La verdad, hermano, tenemos que sacarla de nuestras vidas. Eso ya lo decide cada uno de nosotros. O sigo en mi soberbia, o me someto a Dios y me humillo ante Él. Amén. Entonces vamos a ministrar esta palabra, vamos a darle gracias al Señor y que saque todo espíritu, porque esto es un espíritu que está tomando el pueblo de Dios y no está dejando que avancemos en nuestra vida cristiana. Amén. Porque yo sé que muchos de nosotros nos da dificultad sacar esto de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Rey, por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, así como aprendió Nabucodonosor, Señor, y se humilló delante de ti, reconociendo, Señor, que era un hombre soberbio y que tú eres el grande, eres el poderoso y que tú humillas, tú engrandeces a aquel que es humilde, Señor. Padre, te pedimos que la humildad, Señor, que la soberbia se vaya de nosotros, Padre, y que la humildad entre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, Señor. Que de hoy en adelante, Señor, hagamos un alto en el camino, Señor, y que saquemos toda soberbia de nuestras vidas, Señor, porque sabemos que nos hacemos daño, Señor, cuando entra esto en nosotros, bendito Rey de los cielos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta noche, por esta oportunidad que me diste de predicar tu bendita palabra. Bendigo a todos mis hermanos, a nuestras coberturas, a nuestras familias, donde quiera que estén. Los bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mañana los invitamos para el tiempo de la oración, 7:30 de la mañana, para que estemos ahí todos conectados. Amén. Gloria a Dios.